Descubre el crimen oculto hoy el 18 de agosto de 2017, a las 21:45, un camión de carga sale de un centro de distribución en el área industrial al norte de Houston. El conductor es Samuel Reyes, un inmigrante hondureño de 34 años, padre de 2 hijos, contratado de manera temporal por una empresa tercerizada. Su destino, Laredo, a casi 6 horas de distancia, cruzando uno de los corredores más utilizados para el transporte de mercancías entre Estados Unidos y México. La carga, según el manifiesto, consiste en componentes electrónicos destinados a un proveedor en la frontera. Todo parece rutinario. El camión sigue la ruta establecida por GPS durante los primeros 40 minutos. Luego, desaparece. No hay llamadas de auxilio. No hay señales de accidente. Simplemente, el rastro se desvanece. El día siguiente, al no recibir confirmación de entrega, la empresa contratante notifica a las autoridades. La versión oficial inicial, posible robo del camión. Una hipótesis que se ha vuelto frecuente en rutas cercanas a la frontera. Sin embargo, hay algo que no encaja. El vehículo no aparece abandonado en la ruta, como suele ocurrir en robos comunes. Tampoco hay actividad inusual en las tarjetas de combustible ni en las cámaras de peaje. Lo que levanta la primera señal de alarma entre los investigadores. Cuando los oficiales se presentan en la dirección registrada por Samuel, descubren que el apartamento donde supuestamente vivía está vacío desde hace días. Nadie en el vecindario lo ha visto recientemente. La arrendadora dice no tener contrato firmado. Alguien pagaba en efectivo cada mes y nunca presentó documentos. Una práctica común entre quienes prefieren no dejar rastros. Con poca información en mano, la policía inicia una revisión de antecedentes de la empresa que contrató a Samuel, Crosstrack Logistics, una firma subcontratada con operaciones en Texas y Nuevo México. En sus registros, aparecen decenas de nombres de empleados eventuales, la mayoría de origen latinoamericano, muchos de ellos sin documentos oficiales. Varios contratos son verbales o firmados bajo identidades provisionales. Cuando se intenta contactar a la empresa, nadie responde los correos. Las líneas están desconectadas. 3 días después, al revisar denuncias previas por desaparición, un nombre llama la atención: Víctor de la Cruz, conductor que desapareció en circunstancias similares en 2016. También transportando mercancía hacia la frontera. Mismo patrón, ruta nocturna, empresa intermediaria, vehículo desaparecido. El caso fue cerrado por falta de pruebas. El vínculo entre ambos incidentes hace que el Departamento de Seguridad Pública de Texas reabra la investigación como posible delito organizado. Se establece contacto con familiares de Samuel en Honduras. La madre confirma que él solía enviar dinero cada semana, pero que no ha sabido nada desde el día del viaje. También menciona una llamada extraña que recibió desde un número desconocido 2 días antes de su desaparición, en la que alguien, sin identificarse, le dijo que Samuel estaba trabajando para gente peligrosa. Mientras tanto, un detective asignado al caso decide seguir una pista menor, un recibo encontrado en el centro de distribución, con la hora de salida del camión y una anotación manual al margen. Apenas 2 palabras escritas con tinta negra: doble carga. La frase despierta sospechas. No aparece en ningún documento oficial. Cuando se entrevista al supervisor de turno esa noche, este afirma que no tiene conocimiento de ninguna modificación a la carga, pero admite, fuera de micrófonos, que últimamente han recibido órdenes desde oficinas que nadie en el almacén conoce personalmente. La investigación comienza a tomar otro rumbo. Ya no se trata solo de un conductor desaparecido, sino de una posible red de transporte paralela operando dentro del sistema logístico formal. El uso de inmigrantes sin documentación, las rutas nocturnas y la falta de supervisión en ciertas entregas hacen pensar en un mecanismo cuidadosamente diseñado para evitar cualquier rastro legal. Pero aún no hay pruebas concluyentes. Solo cabos sueltos. Lo que los investigadores no saben es que, al revisar más a fondo los archivos de Crosstrack, están a punto de encontrar un tercer nombre.
Un nombre que repetirá el patrón con precisión inquietante y abrirá una puerta a un esquema mucho más grande de lo que habían imaginado. En el capítulo anterior, la desaparición del conductor Samuel Reyes en una ruta entre Houston y Laredo reveló algo más que un posible robo. Las inconsistencias en los documentos, la empresa tercerizada sin rastro físico, y una inquietante nota escrita a mano, doble carga, empujaron a los investigadores a considerar la posibilidad de un esquema criminal más amplio, en el que trabajadores inmigrantes eran utilizados como piezas descartables dentro de una red de transporte informal y potencialmente ilegal. La revisión más detallada de los archivos fragmentados de Crosstrack Logistics no tardó en revelar un patrón. Entre los papeles escaneados, contratos firmados sin número de seguro social, nombres sin apellidos completos y direcciones incompletas, surge un tercer caso. Se trata de Elena Méndez, una mujer guatemalteca de 29 años, contratada como conductora provisional apenas 8 meses antes de la desaparición de Samuel. Su archivo está incompleto, pero hay una orden de trabajo fechada en octubre de 2016 que confirma su salida desde el mismo centro de distribución. Destino, McAllen, Texas. El camión que conducía nunca llegó. El caso, en su momento, fue clasificado como abandono de empleo. No hubo reporte policial. Tampoco hubo reclamo familiar. Solo una nota interna que decía: operadora no responde, proceso cerrado. Con Elena, ya son 3 los nombres que coinciden en patrón: rutas nocturnas hacia el sur de Texas, cargas modificadas fuera del sistema, contratos opacos y desapariciones sin rastro. La policía comienza a trazar un mapa con fechas, trayectos y horarios. Descubren que todos los viajes salieron desde el mismo almacén, una enorme instalación industrial al este de Houston, registrada bajo otra razón social, Delta Freight Solutions, pero operada por los mismos administradores vinculados a Crosstrack. Los investigadores consiguen acceso a los registros de seguridad del lugar, pero encuentran que las grabaciones de las cámaras externas fueron eliminadas sistemáticamente a las 72 horas de cada entrega nocturna. Un protocolo inusual en la industria, donde los sistemas de grabación suelen almacenar hasta 30 días por normativa básica. Durante un rastreo en bases de datos de empleo y registros migratorios, se detectan otras contrataciones con nombres parecidos: Víctor de Cruz y Elena M. Díaz. Ambos con documentos temporales y direcciones que ya no existen. Se confirma que en al menos 5 ocasiones, la empresa contrató personal diferente usando nombres casi idénticos a los de personas desaparecidas. Al consultar con la Junta Laboral de Texas, se confirma que ni Crosstrack ni Delta Freight están registradas formalmente como empleadores activos. En paralelo, un patrón sutil pero revelador aparece en la información de los GPS corporativos. Al menos 3 camiones relacionados con estos conductores desaparecidos hicieron una parada no programada en una misma ubicación antes de perder señal. Se trata de un polígono industrial en Pasadena, una ciudad satélite del área metropolitana de Houston. Un espacio delimitado por bodegas viejas, galpones oxidados y calles poco transitadas después de las 6 de la tarde. La señal se pierde exactamente al entrar en una de estas propiedades. La propiedad está registrada a nombre de una empresa de papel, Southlink Services, sin empleados, sin actividad comercial visible. Al llegar al lugar, los detectives encuentran un portón metálico oxidado y cámaras externas apuntando hacia el suelo. No hay vehículos en el exterior, ni carteles, ni señales de operación reciente. Sin embargo, una inspección del perímetro revela marcas recientes de neumáticos pesados y restos de embalaje industrial. La solicitud para una orden de cateo se envía inmediatamente. Mientras esperan la autorización, un hecho inesperado cambia el ritmo de la investigación. Un ex empleado de Crosstrack, que pide permanecer en el anonimato, se presenta voluntariamente ante los agentes. Dice tener información sobre las operaciones nocturnas en ese galpón y sobre lo que realmente transportaban los camiones. Antes de aceptar declarar formalmente, hace una advertencia: muchos de los que entraron ahí, no salieron.
Las próximas horas pondrán a prueba la teoría que hasta entonces parecía demasiado amplia, incluso para los investigadores más escépticos. Y lo que descubrirán dentro de ese almacén no solo conectará los tres casos, sino que ampliará la lista de nombres olvidados. Hasta ahora, la investigación ha revelado un patrón inquietante: conductores inmigrantes desaparecidos durante rutas nocturnas, empresas fantasmas con contratos sin respaldo legal. Y un punto en común que une a todos los casos: un almacén silencioso ubicado en un parque industrial olvidado de Pasadena, Texas. Un ex empleado anónimo, con evidente temor, ha confirmado que allí operaba algo más que una simple terminal logística. Sus palabras, aunque vagas, bastaron para solicitar una orden de cateo. Cuando finalmente se autoriza, el equipo investigador se moviliza de inmediato. La entrada al lugar, identificado con el número 19 en una placa oxidada, no presenta resistencia. El portón corre lentamente, revelando un espacio amplio, de techos altos, vacío a simple vista. Sin embargo, no tarda en quedar claro que ese lugar ha sido utilizado hasta hace muy poco. En las esquinas del galpón, los peritos forenses encuentran marcas de neumáticos recientes, empaques plásticos con etiquetas arrancadas, restos de cinta adhesiva industrial y herramientas abandonadas. Un contenedor metálico, cerrado con cadena, ocupa el centro del almacén. Dentro, descubren estructuras metálicas para el transporte de motores, junto con residuos de aceite y fragmentos de cajas de cartón que alguna vez transportaron componentes automotrices. Ninguno de esos materiales aparece en los manifiestos oficiales de Crosstrack ni de Delta Freight. Pero es en una pequeña oficina improvisada en el fondo del galpón donde la investigación da un giro inesperado. Allí, entre papeles desordenados y una computadora desconectada, se encuentra un disco duro externo. Aunque dañado, el equipo forense logra recuperar parte de su contenido. Lo que aparece en pantalla supera cualquier especulación previa. Se trata de registros de rutas no declaradas, fechas, horarios y nombres codificados. También hay un conjunto de fotografías tomadas desde cámaras de seguridad internas. Una de ellas muestra claramente a un hombre que los investigadores identifican como Samuel Reyes, entrando al almacén con expresión tensa, acompañado por dos sujetos no identificados. La fecha coincide exactamente con el día de su desaparición. En otra imagen, se observa el camión de Samuel, estacionado de espaldas a la entrada lateral, con las luces apagadas. No hay registro de salida del vehículo. Los peritos detectan otra anomalía: los datos de la computadora revelan conexiones frecuentes con una red de servidores en Nueva Jersey, vinculados a una empresa registrada como Westcore Transit LLC. La empresa no tiene operaciones conocidas en Texas, pero aparece en múltiples documentos como receptora de paquetes desde Houston. La conexión entre ambos estados despierta el interés del FBI, que abre una línea de colaboración con la policía local. Los registros telefónicos obtenidos bajo orden judicial revelan que uno de los números asociados a Crosstrack mantuvo contacto regular con una línea registrada a nombre de Nathan Holloway, un empresario que figura como socio minoritario en al menos 3 compañías de transporte diferentes, todas con sede formal en Nueva Jersey. Su nombre no había aparecido antes en la investigación, pero ahora se convierte en una pieza central. Mientras los agentes buscan localizar a Holloway, se descubre un segundo almacén, no muy lejos del primero, registrado a nombre de una de sus empresas. En ese lugar, el hallazgo es aún más significativo: una pequeña caja de seguridad empotrada detrás de una pared falsa contiene documentación falsa, licencias de conducir de distintos estados y una libreta con anotaciones numéricas. Las combinaciones de letras y números coinciden con los nombres codificados en el disco duro encontrado en el almacén 19. Las autoridades comienzan a entender la dimensión real del esquema: una red interesada no solo en transporte ilegal de mercancías, sino también en identidades prestadas, rutas ocultas y la explotación deliberada de trabajadores invisibles, imposibles de rastrear legalmente. Conductores sin papeles, sin contratos, sin denuncias. Sin embargo,
Aún falta lo más importante, rastrear al principal responsable. Nathan Holloway permanece fuera del radar. Sus direcciones están vacías. Sus empresas están siendo disueltas o transferidas a terceros ficticios. Y su rastro digital se vuelve cada vez más intermitente. Pero una nueva pista surge cuando uno de los agentes localiza una transacción financiera sospechosa vinculada a una renta de oficina temporal en El Paso. Un movimiento reciente. Lo suficiente para pensar que alguien, en algún lugar, sigue operando desde dentro del sistema. Y lo más desconcertante aún está por revelarse, una persona que logró escapar de la red, y que ahora está dispuesto a hablar. En el capítulo anterior, la investigación llevó a los agentes hasta el Almacén 19, en Pasadena, Texas. Allí, encontraron no solo evidencias físicas de una operación encubierta, sino registros digitales que conectaban a Samuel Reyes con una red mucho más amplia. Un disco duro, imágenes de cámaras de seguridad y vínculos directos con empresas de fachada en Nueva Jersey colocaron a un hombre en el centro del esquema, Nathan Holloway. Empresario invisible, asociado a compañías logísticas sin empleados, sin carga declarada y sin registro formal de actividad. Pero fue otro hallazgo el que cambió el curso de la investigación. En una segunda bodega, una caja de seguranca oculta contenía documentos de identidad falsos, listas codificadas y números que coincidían con los registros internos de Crosstrack y Delta Freight. La existencia de estos documentos sugería un circuito estructurado, donde las identidades de los conductores desaparecidos eran recicladas, modificadas o simplemente eliminadas. Mientras los investigadores seguían el rastro financiero de Holloway, el FBI detectó una transacción reciente vinculada a un arriendo temporal en El Paso. Fue en ese contexto que un nuevo nombre surgió, de manera inesperada. Carlos Moya, exconductor temporario, se presentó espontáneamente en una estación de policía en McAllen, Texas. Su relato fue claro, preciso y alineado con lo que los investigadores ya sospechaban. Carlos había trabajado para Crosstrack durante 3 meses. Aceptó rutas nocturnas hacia Laredo, Brownsville y Eagle Pass. La última de ellas, programada para noviembre de 2017, le generó dudas. La carga no coincidía con el manifiesto. La ruta fue modificada 1 hora antes de la salida, y el encargado de turno le pidió no pasar por estaciones de pesaje. Sospechando que algo estaba fuera de lugar, Carlos fingió una falla mecánica y no completó la entrega. Al día siguiente, fue excluido del sistema y su contacto con la empresa fue cortado. Nunca recibió el pago final. Pero más preocupante aún fue lo que encontró días después, su nombre aparecía vinculado a una dirección en Houston que él nunca había visitado. En el sistema fiscal, figuraba como empleado activo de una empresa en Nueva Jersey. Era como si alguien estuviera usando su identidad mientras él todavía estaba vivo. Con miedo, Carlos se ocultó. No denunció el hecho. No sabía a quién acudir. Hasta que, meses después, escuchó en una radio local el nombre de Samuel Reyes. Y comprendió que su historia no era un caso aislado. Su testimonio permitió establecer nuevos vínculos entre los registros falsificados y las rutas usadas por los camiones. También ayudó a identificar un patrón dentro de las transferencias bancarias, pequeños depósitos realizados desde distintas cuentas, todos vinculados a intermediarios que trabajaban con transportistas independientes. Ninguna de las cuentas superaba los $5,000 por operación. Pero al sumar los movimientos, el volumen total ascendía a cifras que sugerían lavado de dinero a través de operaciones logísticas. El FBI, en colaboración con la Oficina de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro, detectó conexiones entre esas cuentas y empresas que operaban en la frontera con México. La hipótesis era cada vez más sólida. Los camiones, además de mover carga robada o irregular, eran utilizados para introducir componentes adulterados al sistema automotriz legal, desviando partes de alto valor a través de rutas poco fiscalizadas. Los conductores inmigrantes eran seleccionados precisamente por su invisibilidad legal, facilitando el descarte de cualquier eslabón comprometedor.
Un dato inquietante emergió de los registros contables analizados. En múltiples ocasiones, la entrega final de la carga coincidía con la desaparición del conductor. Como si, al completar su función, dejara de ser útil. Sin embargo, hasta ese momento, ninguna evidencia física de violencia o daño había sido encontrada. Solo ausencias, nombres y rutas que terminaban en silencio. La presión aumentaba. Nathan Holloway seguía en paradero desconocido, pero sus empresas comenzaban a ser intervenidas. Los documentos confiscados en Houston revelaban más de lo esperado, propiedades a nombre de identidades falsas, alquileres pagados en efectivo y una red de teléfonos celulares desechables conectados entre sí por una sola constante, el número de despacho de El Paso. Una vez más, la atención se enfocó en la frontera. En un edificio de oficinas compartidas, a pocas cuadras del puente internacional, una señal activa del teléfono de Holloway fue captada por un lector automático. No era una coincidencia. Las autoridades actuaron con rapidez. En los próximos pasos de la investigación, la figura de Nathan Holloway dejará de ser solo un nombre en documentos alterados. Su captura revelará cómo operaba desde dentro del sistema, y que otras personas formaban parte de este esquema cuidadosamente diseñado para operar en la sombra. El testimonio de Carlos Moya, antiguo conductor de Crosstrack, reveló un engranaje más profundo en el esquema. Su identidad había sido usada sin su consentimiento, asociada a direcciones falsas y pagos triangulados, lo que confirmó una de las hipótesis más preocupantes de los investigadores. Los conductores no solo eran usados para mover mercancía ilegal, sino que también servían como identidades funcionales dentro de una red de lavado de dinero y evasión fiscal. La presencia de Nathan Holloway como vínculo común entre las empresas fantasmas, los documentos alterados y las cuentas bancarias irregulares lo colocó en el centro de la operación. Las autoridades siguieron su rastro hasta una pequeña oficina de alquiler temporal en El Paso, desde donde, según los registros del proveedor de Internet, se habían gestionado accesos a los sistemas contables de Westcore Transit LLC. Aunque el lugar ya había sido abandonado al momento de la intervención, las cámaras del edificio captaron, apenas 2 días antes, la entrada de un hombre que coincidía con la descripción física de Holloway. El rostro, parcialmente cubierto por una gorra, coincidía con una foto antigua vinculada a una licencia comercial caducada de Nueva Jersey. A partir de ese momento, el caso fue priorizado a nivel federal. Se activaron alertas migratorias y bancarias, se bloquearon los accesos a las empresas ligadas a su nombre y se rastrearon los dispositivos electrónicos usados en sus últimas conexiones. Las señales llevaron a una conclusión inquietante: Holloway no operaba solo. Tenía al menos 2 cómplices activos, ambos con roles específicos en la red, uno encargado de la documentación y el otro de la logística en campo. Uno de ellos, identificado como Raymond Dellis, figuraba como administrador de una firma de consultoría en transporte en Tucson, Arizona. Allí, según registros financieros, se realizaron múltiples depósitos en efectivo por montos similares a los detectados en las cuentas fantasma. El FBI allanó su oficina y encontró en una caja fuerte varios pasaportes falsos, talonarios de nóminas y un celular encriptado que contenía mensajes con referencias a entregas, nombres de conductores y, en particular, coordenadas que coincidían con rutas de los camiones desaparecidos. En uno de los mensajes, enviado desde un número vinculado a Holloway, se lee una frase repetida: ruta sombra activada, sin retorno. El significado parecía evidente: entregas que no debían ser rastreadas y en las que el conductor probablemente no regresaría. En paralelo, agentes de la patrulla fronteriza en El Paso interceptaron una camioneta con placas falsas en dirección a Ciudad Juárez. Dentro, encontraron a un hombre con documentos canadienses alterados. Tras ser detenido, sus huellas dactilares revelaron su verdadera identidad: Nathan Holloway. Su captura fue discreta, pero decisiva. El interrogatorio inicial no arrojó información inmediata. Holloway se negó a colaborar y solicitó asistencia legal.
Sin embargo, en los días siguientes, las pruebas reunidas hablaron por sí solas. Cuentas en paraísos fiscales, contratos firmados con nombres falsos, movimientos de vehículos en fechas clave, e incluso un pago reciente hecho a una familia en Guatemala, cuya hija, Elena Méndez, desapareció en condiciones similares a Samuel Reyes. Los investigadores reconstruyeron parte del esquema. Joyoguay había creado una red de empresas de fachada con sedes móviles, utilizando nombres prestados, falsificando permisos de transporte y manipulando rutas para mover mercancías ilegales. Los conductores eran reclutados en comunidades vulnerables, siempre sin contrato formal, sin cobertura legal y con la promesa de pagos rápidos. Una vez integrados, sus datos eran reutilizados para fines fiscales y bancarios, mientras ellos mismos desaparecían del sistema. Pero aún faltaba una pieza esencial, la conexión internacional. Si los camiones cruzaban hasta la frontera, ¿dónde terminaban las piezas transportadas? ¿Y qué papel jugaban las autoridades aduaneras en esta red? Los registros hallados en el celular encriptado de Raymond Delly sugerían que algunos cargamentos cruzaban hacia México sin ser inspeccionados, gracias a contactos en las oficinas de revisión fronteriza. Un nombre en particular apareció repetidamente entre las conversaciones, Oficial R, seguido de montos de dinero y horarios de paso. La revelación de una posible complicidad interna elevó el caso a una nueva fase. Las investigaciones dejaron de centrarse solo en Joyoguay y pasaron a escudriñar lo que parecía ser un canal doble, uno legal, visible y documentado, y otro oculto, movido por corrupción y silencio. Mientras se redactaban las órdenes judiciales para interrogar a funcionarios fronterizos, el equipo del FBI recibió una pista inesperada desde Houston. Un nuevo almacén había sido intervenido, y en él se encontró una cámara de vigilancia intacta. En sus archivos, una grabación con fecha del 18 de agosto de 2017 mostraba los últimos minutos de Samuel Reyes en actividad. Y por primera vez, las autoridades tendrían una imagen clara del momento en que todo cambió. La captura de Nathan Joyoguay representó una virada decisiva na investigação. Sua prisão, junto com a de seu cúmplice Raymond Dellis, permitió a las autoridades confirmar o funcionamiento de un esquema estructurado de exploração de trabajadores inmigrantes, lavagem de dinheiro e contrabando interestadual. No entanto, dos momentos mais esperados pela equipe de investigadores obvio depois, a descoberta de uma câmera de segurança intacta en novo galpão da rede, localizado nos arredores de Houston. O equipamento, aparentemente desativado, había sido esquecido durante a evacuação apresada do local. A análise técnica demoró menos de 24 horas. Os arquivos estaban protegidos por Sena, mas o mesmo disco externo encontrado meses antes no almacén 19 continha sequências semelhantes de acesso. Quando as imagens foram finalmente recuperadas, o silencio da sala de investigação deu lugar a atenção absoluta. Ali, em resolução nítida, estaba Samuel Reyes, caminando ao lado de dois homens. A data, 18 de agosto de 2017, coincidía exactamente como día de su última entrega. Ele não demonstraba resistencia, mas también não parecía estar ali por vontade propia. Suas mãos estaban visiblemente tensas, e a movimentação no video indicaba presa. Os dois homens, mais tarde identificados como contratados de uma das empresas asociadas a Joyoguay, o conducem até a parte de trás do galpão. A câmera perde o ângulo por instantes, mas segundos depois registra o caminho de Samuel sendo estacionado de forma cuidadosa, desligado e abandonado. A gravação, ainda que não mostre qualquer ato de violência, foi o suficiente para que o Ministério Público formulasse as acusações de sequestro, extorsão, ocultação de provas e participação em organização criminosa interestadual. Joyoguay, presionado pelas evidências e sem possibilidade de acordo judicial, manteve o silêncio até o final do processo. Durante o julgamento, os promotores revelaram total de 11 identidades reutilizadas por sua rede, todas pertencentes a inmigrantes que desaparecerán entre 2015 y 2018.
Deses nomes, apenas 3 habían sido registrados como desaparecidos por familiares. Os demais foram apagados sem deixar vestígios formais. Carlos Moya, a testemunha-chave, prestou depoimento protegido e se tornou a peca central da Condenacao. Seu relato confirmou o padrão de recrutamento, manipulacao de rotas e reconfiguracao das identidades dos motoristas. A sentença foi anunciada em 2022. Nathan Hoyoway recebeu 35 anos de prisão federal, sem direito à liberdade condicional. Raymond Ellis foi condenado a 18 anos por participacao e falsificacao de documentos oficiais. Além disso, investigações paralelas resultaram na demissão e posterior indiciamento de 2 agentes aduaneiros, acusados de facilitar a passagem de caminhões envolvidos no esquema. O caso teve repercussão nacional. Grupos de defesa dos direitos de imigrantes passaram a pressionar por maior regulação nos contratos temporários de trabalho e pelo fortalecimento das leis contra empresas de fachada. Em resposta, o Estado do Texas implementou o sistema de rastreamento cruzado entre empresas logísticas e agências de fiscalização trabalhista, buscando impedir que estruturas semelhantes fossem novamente criadas nas sombras. Apesar da Condenacao e do desmonte da rede, o destino final de Samuel Reyes, Víctor de la Cruz e Helena Méndez permanece oficialmente desconhecido. Nenhum corpo foi localizado, nenhuma confissão foi feita. Mas suas histórias, antes ignoradas, tornaram-se símbolo de sistema que falou em proteger os mais vulneráveis. Os nomes deles foram adicionados ao memorial instalado próximo ao antigo centro de distribuição em Houston, junto a uma inscrição simples, que suas rutas não hayan sido em vano. E assim, num caso que comecou como desaparecimento de único caminhão, revelou-se uma rede de silêncio, negligência e exploração, onde o verdadeiro desaparecido era a Justica.